Estamos llegando por fin en este viernes a la hora deseada desde el lunes, a Debatitlán. Sabina Berman está con nosotros. Hola, Sabina. Buenos días. Julio Hernández López. Buenos días, Julio. Muy buenos días, señor. Emilio Lezama, te saludo. Buenos días, buenos días. Mauricio Merino ahorita viene subiendo por las escaleras y ya estará ubicado en su micrófono en un santiamén. Queridos, querida, Venezuela, digan ustedes, aquí hay temas, ustedes pueden escoger el que ustedes quieran, pueden empezar en el orden que quieran. Venezuela y la reacción de México, llévelo, mire, llévelo. Pemex, los funcionarios incómodos y mire, llévelo. ¿Se escucha mejor Primor que Prián? Pregunta la polaca. La comunicación social del gobierno, ¿qué está pasando con la comunicación social? Ustedes pueden decidir con qué empezamos. Pues ¿En con qué orden? Venezuela, ¿no? ¡Va! Va Venezuela. ¡Va! Yo traje unos numeritos. Ah. Venezuela en números. Sí. El 87% de la población vive en pobreza. 61% vive en pobreza extrema. Sí. El 55% de los niños menores de 5 años sufren malnutrición. 8 millones de personas solo comen 2 veces por día o menos. De media, los venezolanos perdieron 11 kilogramos de peso el año pasado. Y se vive una inflación ya incalculable, ¿no? Está por arriba del 1000%. Esto es hoy Venezuela, según las Naciones Unidas. Yo pienso que no importa la ideología, no importa el relato de palabras que cuenta el gobierno de Maduro, el cuento de dónde son los venezolanos, a dónde van. Lo cierto es que el resultado del gobierno de Maduro es una pesadilla. Esa pesadilla que describen estos números es el sufrimiento de gente concreta que tiene hambre, que se siente humillada continuamente por esta dictadura. Yo creo que es solo naturalmente humano que los venezolanos quieran que se vaya ese gobierno, que se vaya Maduro, ya que se acabe la pesadilla, no puede ser peor. Ahora, nuestro presidente pues no se ha unido a los países europeos y americanos que piden la dimisión de Maduro. La razón que aduce es que México, si se abstiene de intervenir en pro del nuevo presidente interino o en contra de Maduro, está en una situación media y puede ser el mediador en un diálogo en Venezuela, cosa que le encantó a Maduro, por supuesto. Lo usó maravillosamente. Después de arruinar al país, quiere sentarse a platicar largamente. En realidad todos sospechamos que hay una razón oculta, ¿no? Que López Obrador es de izquierda y no quiere condenar a un gobierno gemelo de izquierda. Y ahí es donde a mí se me prenden muchas alarmas, porque eso indica que López Obrador no entiende que a muchos mexicanos nos gusta la izquierda siempre y cuando no sea una dictadura de izquierda, como la dictadura bolivariana. Nos gusta una izquierda mezclada con la democracia, o sea, una socialdemocracia. Y creo que aún más importante, no nos gusta la incompetencia. Y Maduro tiene esos dos pecados, que es un dictador, y un dictador es un dictador, sea de derecha o de izquierda, y el peor pecado que tiene es un incompetente descomunal que ha arruinado a Venezuela. ¿Qué te parece, Julio Hernández López? Mira, cuando empieza este tema, empiezan a llover patadas y alientos de dragón. ¿Tú cómo fue la decisión mexicana con respecto a la situación venezolana? Mira, me parece que Sabina Berman nos dice que no hay que atender a las ideologías y su alegato es precisamente de ideología, es ideológico. Los datos que se manejan ahí pues serían los mismos que nos servirían para desconocer a cualquier otro gobierno, entre otros los gobiernos mexicanos que durante largas décadas han mantenido esos mismos niveles de pobreza, marginación, injusticia y dictadura de un partido y de ciertos personajes. Aquí el punto está en que tampoco podemos desconocer el hecho central desde mi punto de vista de que el impulso a tratar de resolver los problemas venezolanos es desde fuera y es en el mismo esquema que ha impulsado Estados Unidos y sus gobiernos históricamente en Latinoamérica para tratar de crear escenarios de desestabilización para imponer finalmente lo que son sus proyectos y sus intenciones.
El Monero Hernández, creo que fue quien en la jornada, pinta a Donald Trump dando la bienvenida al nuevo presidente autoproclamado. A Guaidó, pero es una torre petrolera con el vestido de presidente autoproclamado. Lo que está en el fondo de todo esto no es más que la pretensión de Donald Trump de impulsar una reconversión de muchos países que de una u otra manera han intentado confrontar al gran imperio, sus intereses, los grandes capitales, con errores, con distorsiones, con un Nicolás Maduro que le habla a los pajaritos, pero ese es un asunto interno. Eso me parece a mí que no hay que perderlo de vista, porque si no nos vamos con una histeria derechista de decir las cosas son de esta manera, cuando en el fondo hay intereses de otro tipo. Y yo sí creo que López Obrador está recuperando un prestigio de una diplomacia mexicana hundida durante los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, con sus cancilleres Jorge Castañeda, Luis Ernesto Derbez, Mid, Videgaray, que simplemente convirtieron a México en una prolongación de los intereses de Estados Unidos. México tuvo páginas brillantes de su diplomacia, recordemos lo que sucedió con el Grupo Contadora, cuando sirvió de un elemento para buscar la paz en Centroamérica, junto con Colombia, Venezuela y Panamá. Una página brillante de intermediación. Y lo que hoy ofrece México, y me parece que lo hace bien López Obrador, es abrir la posibilidad de que no haya un baño de sangre y que no haya una descomposición global a partir de Venezuela, abriendo espacios de mediación. Y hoy más complejo, y con eso saludo a Mauricio Merino. Querido Mauricio, más complejo porque no solamente podemos ver la figura del sheriff norteamericano, sino también el interés de los rusos y el interés de los chinos, porque ahora América Latina también se convierte en un nuevo horizonte para esos intereses, y no se diga si empezaran por Venezuela, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Escuché la entrevista que... Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hubo? Hola. Ya llegué, vieja, ya me voy. Oye, patriotismo está parado, ¿Sí? Sí. ¿Estás hablando del tema? Políticamente, Para los que viven... El patriotismo para se los que detuvo. viven en la Ciudad de México. Políticamente. ¿Está parado? Está desvencijado, patriota. Eso es bueno, que el patriotismo esté de pie. El patriotismo está parado, sí. Oye, no, perdón. Sí, está viviendo el peor de los mundos posibles, Venezuela. Escuché la muy buena conversación que tuviste con Hernán Gómez, por cierto. Qué bueno. Y suscribo buena parte de lo que decía Hernán, lo sintetizo. Sí, se ha vuelto un tema de geopolítica. Sí. Esto ya rebasa los ámbitos de América Latina, como ya se dijo aquí. El petróleo es importantísimo para la economía global. Venezuela tiene petróleo, y además la posición geográfica que tiene Venezuela, pues claro que le interesa. Es un ensueño a Rusia. Y Putin de inmediato salió a defender a Nicolás Maduro. Ahora, dicho esto, lo que a mí me preocupa mucho cuando digo que está en el peor de los mundos Venezuela es porque suscribo lo que acaba de decir Sabina. Sí, nos gusta la izquierda democrática, no la izquierda dictatorial, efectivamente. Y lo que ha hecho Nicolás Maduro ha sido excederse en todos los planos. Ya ha llevado a la gente de Venezuela a una condición de vida deplorable en casi todos los planos. Sin embargo, del otro lado, tenemos a un Donald Trump que a todas luces está interviniendo. Ya, a mí me llama la atención, creí ingenuamente que los Estados Unidos habían tomado otro modo más elegante de intervención. He visto cómo han impulsado sistemáticamente, lo he dicho en estos mismos micrófonos, Broso, la lucha contra la corrupción, y han apoyado a las organizaciones y a las comisiones internacionales que dicen combatir la corrupción con caudales de financiamiento de los Estados Unidos y apoyo técnico para ir seleccionando a los adversarios uno por uno, en un toque digamos más fino de la política de intervención. Me ha llamado y me ha preocupado mucho que México
que México pueda morder ese anzuelo. Para combatir la corrupción nos bastamos nosotros y no tenemos por qué aceptar esa mecánica que ha servido para intervenir en otros países de América Latina. Pero llegado al extremo de Venezuela, en donde esas mecánicas diplomáticas no tienen éxito a todas luces con un gobierno como el de Maduro, pues han optado por el viejo estilo, por la intervención directa, Sí. por usar todos los medios a su alcance, financieros, por azuzar a los militares, seguramente por intervenir en esa misma mecánica, y en un descuido, Broso, si las cosas se siguen poniendo mal, y es muy probable que se pongan mal, acabarán interviniendo directamente. Espero que el llamado que hace México, que yo aplaudo sin reservas, la verdad, mi opinión es esa, aplaudo al gobierno de López Obrador por haber tomado esta posición de llamado al diálogo, prospere, encuentre en el equilibrio entre Rusia y Estados Unidos una vía de salida. Pero eso supone que Nicolás Maduro debe dejar el gobierno de Venezuela y abrir una nueva etapa para ese país. Qué bueno que México está reaccionando como lo está haciendo. Salud al gobierno de López Obrador por esta decisión. Emilio Lezama, ¿el mejor lugar para México es el que ha elegido en esta cuestión venezolana? ¿Te parece el mejor lugar, el más adecuado? Me parece la posición más sensata, pero no la manera en cómo la posiciona el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, vayamos a lo que está sucediendo. Primero que nada, en Venezuela es evidente que hay un régimen corrupto y un régimen que ha desacatado su propia ley y reinventado sus propias instituciones para poderse mantener en el régimen. Yo sí difiero con Julio. Yo creo que a pesar de que en todos los gobiernos del mundo, y en México no es excepción, hay corrupción, ha habido pobreza, ha habido incompetencia institucional, en Venezuela hay un claro uso de la fuerza y del poder de una figura autoritaria para contravenir las propias leyes, la propia asamblea de ese estado. Y por lo tanto me parece que es importante señalarlo como lo que es un dictador, Nicolás Maduro. Dicho eso, por otro lado, históricamente la intervención de Estados Unidos en América Latina ha sido terrible. Y si nos vamos a esa y nos remitimos a esa historia, no puede un gobierno como el de México simplemente irse con la corriente de Donald Trump y evidentemente de Bolsonaro, que son dos gobiernos que no solamente tienen intereses, sino que tienen una postura ideológica muy clara que creo que México no debe legitimar de ninguna forma. En ese sentido, parecería que ese punto medio sería lo más loable. Sin embargo, creo que Andrés Manuel no entiende la historia de la diplomacia mexicana. Cree que la doctrina Estrada es una cuestión abstracta, maravillosa y neutral, cuando en la realidad la doctrina Estrada, que funcionó en algún momento para justificar ciertas acciones de México en un momento histórico determinado, hoy en día, primero que nada, no es válida en un mundo donde los derechos humanos son mucho más importantes que la no intervención, y segundo, nunca fue real. Si nosotros vemos por qué en Etiopía hay una Plaza México, es porque el gobierno de Lázaro Cárdenas condenó la intervención italiana en Etiopía ante Naciones Unidas en un momento que ningún otro país lo hizo. Si nosotros vemos por qué San Jerónimo Lídice se apellida Lídice, es porque México criticó el aniquilo que hubo de Lídice por parte de los alemanes en un momento crítico donde existía la doctrina Estrada. Hablaba Julio Hernández de Centroamérica. Igual los niños españoles de la Bueno, guerra si civil. nosotros vemos lo que pasó en la Guerra Civil Española, México no solamente acogió a los exiliados, México fue el único país que dio armas a la Guerra Civil, a la República Española. Y hizo lo mismo en Centroamérica durante los 60s y los 70s. Hay videos de helicópteros de Pemex aterrizando lleno de armas en Centroamérica. México apoyó a muchas guerrillas en Centroamérica. Es decir, la doctrina Estrada nunca fue una realidad. Lo que se usaba era para justificar en ciertos momentos que México no interviniera en algunos asuntos. O se abstenía. Ahora, México en los últimos años se volvió el títere de Estados Unidos y sobre todo a través de la OEA, que nuevamente es una institución al servicio de Estados Unidos. Vimos hace un año cómo Videgaray hacía un ridículo con lo de Venezuela, tratando de expulsar a Venezuela de la OEA,
porque por encargo de Estados Unidos. Y América Latina, muchos países le dieron la espalda a México. Es decir, creo que México, que la doctrina Estrada no es una manera de justificar el no hacer nada. Y creo que la posición de México es sumamente tibia, porque México sí tendría que ser ese punto de enlace entre un diálogo, porque la realidad de Venezuela es que Maduro no se va a ir así nada más porque un presidente se haya autonombrado y vas a necesitar diálogo. Pero México tendría que tener una posición mucho más fuerte y no nada más decir, acompaño a la ONU, acompaño a Uruguay. No, México tendría que decir, bajo estas condiciones exigimos diálogo, porque sí tenemos una posición. No se puede ser neutral en un tren que se está moviendo, pero se puede ser un punto, una tercera vía. No neutral, una tercera vía. La doctrina Estrada no es de neutralidad, es presentar una tercera vía humana y de derechos humanos. Pues yo tengo una diferencia con Julio Astillero en lo general. Lo cual está muy bien. Todo. Y en cada punto, y punto por punto. Pero para hablar de lo general, yo cada que oigo esta explicación de que Estados Unidos se quiere apropiar de un país y por eso se justifica un régimen nefasto, inmediatamente pienso en Cuba. Cuba inventó esa coartada. Cuba está en la ruina, no por su gobierno, sino por Estados Unidos, por el bloqueo americano. Yo que viví en Cuba, les aseguro que no es así. Cuba está en ruina por un gobierno pésimo y además dictatorial, que vuelve inescapable los errores del gobierno, cuando un gobierno es dictatorial. Lo mismo pasa en Venezuela. ¿Cuál es el orden de los sucesos? Primero, ha crecido las protestas en Venezuela geométricamente cada año. Quieren que se vaya Maduro. Maduro convoca unas elecciones que son fraudulentas, se decide quedar 6 años más en el gobierno, amenaza eternizarse allí hasta que le hable el pajarito de la muerte y se lo lleve, ¿no? Entonces, los venezolanos hacen una gran manifestación. Los países vecinos, muchos de ellos con tradición de izquierda importante, condenan el gobierno de Maduro. Hay que localizar eso. Y después nuestro amigo Donald Trump, que es como el bebé de la política que siempre llega y rompe todo. El bebé de Rosemary. Berrinche, una ocurrencia con su Twitter, sin mediación alguna de asesores o de conocimiento previo de la situación, lanza un tweet donde apoya la destitución de Maduro. Y ahí crece esto. Estados Unidos depende del petróleo de Venezuela. No es cierto. Venezuela es el 4º procurador de petróleo de Estados Unidos y le dolería más a Venezuela dejar de serlo que a Estados Unidos perder el petróleo venezolano. Es una construcción, es la vieja coartada de la mala izquierda de mi enemigo es tan malo que justifica que yo sea pésimo. Yo no creo en eso. Yo creo que debemos estar naturalmente de parte, humanamente de parte de lo que están sufriendo los venezolanos. Lo demás, eso sí es ideología, cuentos que nos contamos. ¿Dónde empieza, dónde acaba la historia? ¿Y dónde surge la política? Ayer, con lo que citaba Mauricio, de la plática que tuve con Hernán Gómez, puntualmente, con disciplina histórica, fuimos viendo cómo se demostraba que Nicolás Maduro acababa siendo un hijito de la chingada. Pues, ¡completo! ¡Completo! O sea, innegablemente, ¿no? ¿Cuándo gana los derechos de la comprensión internacional? En un ambiente ya totalmente saturado de política. Porque tienes a Estados Unidos de un lado, porque tienes a los países que le sirven a Estados Unidos, tienes a la OEA, tienes a Rusia, tienes a China. Donde se rompe la disciplina puntual histórica que demuestra el tipo de dictador y de tirano que es este sujeto, y donde empieza la comprensión de los demás para borrar las circunstancias del pueblo y darle el primer protagónico a este señor. ¿Dónde? Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que me parece que es una especie de ingenuidad intelectual. De algunas de las cosas que dice Sabina, otras de las que dice Emilio Lezama, porque la verdad me desconcierta el que se juegue con una izquierda de ilusión democrática, que me parece que es un poco de blandenguería conceptual,
O sea, no se puede hablar de izquierda y al mismo tiempo evitar el analizar que no es que se construya un monstruo conspiratorio de Estados Unidos, es una realidad geopolítica, histórica, cultural concreta. Pensar que Donald Trump puede de pronto, hombre, ya apoyó con un tuit lo que sucede en Venezuela, lo están organizando. Históricamente lo podemos ver. Hay libros concretos, Polvo de cenizas, creo que se llama uno, sobre un corresponsal de la Casa Blanca en Estados Unidos, que documentó con enorme claridad los errores constantes del poder estadounidense en sus diversas embestidas hacia países. Particularmente documenta lo que sucedió, por ejemplo, en Chile con Salvador Allende, con financiamiento directo para las acciones de periódicos, de medios de comunicación, de televisiones, de organizaciones políticas, sindicales, dinero para militares, dinero directo entregado a altos mandos militares para sacar adelante el golpe militar contra Salvador Allende. Efectivamente, Nicolás Maduro es lo que dijiste y un poquito más. O sea, es indefendible. Sí. Y lo que sucede ahí es trágico, Sí. pero tampoco se puede perder de vista lo sustancial. Lo que hoy sucede en Venezuela es lo que puede pasar en México, y mucha de la izquierda que hoy se espanta ante lo que sucede en Venezuela es la misma izquierda que de pronto se va a dar cuenta de que cuando un gobierno como el de López Obrador comience realmente a presionar y a incidir en factores fundamentales de lo económico y a buscar un cambio sustancial, se va a venir también esa misma etapa de desestabilización y se vienen las mismas circunstancias. Lo que dice Mauricio Marino me parece muy importante, de cómo México de pronto se ha visto inmerso en la lista, en la nómina de grupos mediáticos, políticos, de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, financiados por grupos económicos externos. Digo nombres concretos. Hay órganos muy respetables en su defensa periodística, en su denuncia, como Mexicanos en Lucha contra la Corrupción, pero que tienen un financiamiento que obedece a factores de poder específicos. Tenemos muchas organizaciones hoy financiadas por este grupo de George Soros denominado Open Society, que está financiando grupos de promoción de ideas periodísticas, de inversión en derechos humanos, en lucha por la democracia. Si nos vamos con esas fintas, simplemente es que perdemos de vista lo sustancial por entrar a algo. Escuché a alguien que decía, la gente tiene que luchar dentro de su propio país para sacar las cosas adelante. Pues en Venezuela también. Y el desenlace de lo que suceda ahí corresponde a los venezolanos y no a intervenciones o injerencias externas. ¿Puedo por alusión responderle a Julio? Porque mencionó mi nombre, ¿no? Entonces, digo, claro, alusión directa. A ver, no hay ninguna duda, y nunca lo puse en ningún momento, puse en duda que Estados Unidos, y lo dije, Estados Unidos cuando interviene en América Latina ha sido terrible y no ha dejado de intervenir. Evidentemente conocemos lo de Allende, conocemos lo de Somoza, conocemos lo de Cuba. En México mismo, a través de miles de instituciones, lo ha intentado hacer y lo seguirá intentando. Eso no está en duda, de que Estados Unidos lo haya hecho y que las consecuencias de ello hayan sido en general para las poblaciones de esos países terribles. No hay ninguna duda. Eso no significa que la no intervención absoluta, que decir, cada país se rige por sus propios cuestiones internas y hay que dejarlo ser, se justifique, porque entonces Ruanda y los genocidios de Saddam Hussein también tendrían que justificarse porque es una cuestión interna y nadie interviene. Yo creo que la comunidad internacional hoy en día tiene responsabilidades globales, muchas veces las usa con fines políticos y de intereses económicos muy particulares. Siempre. Y no hay duda, bueno, así funciona el mundo y así funcionamos los seres humanos también, pero eso no significa que no puedas tú interferir o criticar o oponerte a ciertas prácticas que afecten los derechos humanos en un país que además está en tu vecindad. La posición de México ante ello, me parece, tiene que ser una posición mucho más fuerte, justamente porque está en juego miles de vidas en Venezuela. Venezuela no va a dejar de tener un conflicto interno porque Estados Unidos haya aceptado a su nuevo autonombrado presidente. Y México no va a evitar un conflicto interno en Venezuela simplemente por abstenerse, por la neutralidad. Yo creo que hay que ser mucho más ingerente a través de la diplomacia. Ahora,
el vaticinio que haces tú de Nostradamus, de qué es lo que va a pasar en México y si vamos a ser como Venezuela, me parece ahí sí sumamente incomprensible, porque claro, puede ser como Venezuela y puede ser también como miles otros ejemplos, o puede ser una cosa completamente diferente, y plantear que en México va a suceder algo similar simplemente porque un gobierno quiere cambiar las cosas, me parece que es una visión muy, muy reduccionista de la historia. Yo creo que México tiene una serie de complejidades diferentes a las de Venezuela. Y creo que la historia determinará cómo se maneja eso. Pero no podemos ponernos a jugar que ahorita no podemos criticar a Venezuela porque México se va a convertir en lo mismo. Yo creo que ahorita lo que sucede en este momento es que hay una crisis humanitaria en un país vecino. México es un líder regional y tiene que asumirlo y tiene que actuar para salvaguardar los derechos humanos y la integridad del pueblo venezolano. Y esa es la responsabilidad enorme que tiene Andrés Manuel. No el decir la neutralidad y no hago nada porque lo que pasa en Ruanda es de Ruanda, lo que pasa en Venezuela es de Venezuela. No, la comunidad internacional tiene responsabilidad. Y claro que no queremos Estados Unidos interviniendo, pero claro que tampoco queremos a un dictador en América Latina. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Mauricio Merino, porque si ustedes han estado escuchando con atención, algo se está cocinando entre Julio Hernández López, el Nostradamus mexicano, y Mauricio Merino, que han empezado a tocar un tema. Justamente cuando estamos hablando del exorcismo mundial hacia Venezuela, nos están avisando que a lo mejor el patas de cabra ya se nos anda metiendo en el cuerpo. Regresamos. ¡Órale! El Mañanero en aire libre. Regresamos. Esta semana en aire libre. Viernes, 8 p.m. Jasmine, 10 p.m. Jerry L. Sábado, 8 p.m. Ritmonzón, 10 p.m. Rumbo diferente con Amelia Holt. Esta semana en aire libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Bienvenidos a Debatitlán.
Les dije, niños, que seguiría Debatitlán y llegamos a este punto donde el tema principal, el tema de origen, se vuelve muchos y todos muy importantes. Mauricio Merino. Sí, gracias. A mí me parece que es muy importante escapar de las generalizaciones. Las generalizaciones están bien para ciertos discursos políticos, y ya que se habló de eso, de ideológicos, pero no para el análisis fino, la verdad. Entonces, a mí me preocupa la generalización en términos generales. Por Estás cierto. generalizando, Sí, Mauricio. no generalices, Estás sí. generalizando Sí, la generalización. Por generalización. favor. Fíjate cómo una frase puede hacer ¡Claro! que te caigan a palos. Particulariza, por Sí, favor. qué poco Mauricio. fino, ¿eh? No, te voy a decir por qué, porque no creo que... Mi general Merino. Me parece injusto que se diga que cualquier vínculo, dos injusticias se han cometido aquí. Julio, no creo que sea válido descalificar a organizaciones de la sociedad civil porque obtienen recursos para ¿No? su actividad. No, Me no pareció creo. entender lo de lo que tú decías. No, me preocupa USAID. Me De USAID preocupa, impulsa. USAID es del gobierno de los Estados Unidos directamente. No es lo mismo. Porque incluso aguas con esto, Julio, porque sí, te invito a que hagamos este análisis con más cuidado. Vale la pena, como tema de investigación, incluso periodístico. Dentro de las distintas organizaciones que financian proyectos en el mundo, hay muchas variantes y hay disputa política dentro de los propios ejes financieros, digamos, de donde salen los dineros. George Soros, a quien tú acabas de mencionar, es uno de los enemigos principales de Donald Trump. Se odian entre ellos y están persiguiendo agendas completamente diferentes. Lo cual tampoco lo hace bueno. No, pero Bueno, sí entre el bueno y corrige el tu malo. planteamiento según el cual es absolutamente imposible tener cualquier tejido internacional que no pase por la mano negra del imperialismo yanqui. Esa es una generalización. Y eso daña incluso la capacidad de acción que tenemos los ciudadanos para poder oponernos a prácticas que están lastimando la vulneración de nuestros derechos. Hay que hilar mucho más fino con eso. Este argumento yo se lo he escuchado, por cierto, a cierta izquierda reconvertida. He escuchado que cada vez que hay un dinero que viene de Alemania o de España o de alguna fundación internacional, ya se contaminó la buena intención de quienes están persiguiendo causas justas para el mundo. Mucho cuidado. ¿Y crees que el dinero No, sí no es se cierto. da a esos niveles con buenos propósitos, sanos y nobles? El capital, Sí, el gran dinero, yo se creo invierte que para el sí. bien. A ver, otra vez, si me llevas a la generalización no me vas a atrapar, no me voy a dejar No, en y te esa lo dije generalización. concreto. No, concreto te estoy contestando, pero hay que escuchar lo que estoy No, diciendo. te escucho. Lo que te estoy diciendo es que hay distintas formas de acceder a esos recursos con distintas organizaciones Eso es generalizar. que no caben en el mismo saco todas. Quien está generalizando eres tú. Las estás metiendo al mismo saco a todas. Y ¿Cuáles dejarías afuera? no, déjame terminar el argumento. Estás siendo impreciso en esa descalificación universal. No creo que sea justa, es lo que te quiero decir. Cuando se comete una imprecisión, querido Julio, se comete también una injusticia por añadidura. Entonces, a mí me preocupa cuando el gobierno de los Estados Unidos, ya mencioné a USAID, ahí no hay duda, Sí, pues es ese el gobierno es de el Estados Unidos. gobierno directamente de los Estados Unidos cuando se propone una política de intervención indirecta y pone dinero para que las cosas sucedan en una cierta dirección. Eso es otra cosa, distinta de muchas otras fuentes internacionales de acceso a recursos para la defensa de los derechos. Incluso me atrevería a decir, México tendría que ser, México me refiero a sus ciudadanos, a sus organizaciones, a sus grupos preocupados por la vulneración de derechos, tendríamos que ser mucho más audaces para ir al mundo a buscar no solo dinero, a buscar solidaridad, a buscar comprensión, a buscar respaldo, a crear una narrativa que vaya más allá de lo estrictamente provincial. A mí me parece que eso sí lo tenemos que buscar deliberadamente y por lo tanto no puedo estar de acuerdo con la idea de que cualquier cosa que venga del resto del mundo acaba siendo reprobable moralmente. Esa superioridad moral muy típica de cierta izquierda
no me gusta, no, en general. Ahora, añado una idea más. Me parece, la verdad, Emilio, que este llamado a que haya más injerencia del gobierno mexicano, más allá de lo que está haciendo, no tiene mucho asidero, no tiene mucho destino. Yo creo que el gobierno mexicano en esta batalla en particular está actuando bien. Está diciendo, Uruguay y México convocan al diálogo. Se prestan incluso a servir como mecanismo de diálogo. Están dispuestos a colaborar diplomáticamente. Eso se ha dicho. Eso dijo Marcelo Ebrard, eso dijo el presidente López Obrador. Esa es la posición del gobierno de México. Hombre, no, yo no estoy de acuerdo en que le peguemos al gobierno mexicano como piñata porque sí, porque es divertido hacerlo, ¿no? En esta están actuando correctamente y no deben hacer mucho más, en mi opinión, porque el problema de fondo, querido amigo, está en los propios venezolanos. Tú tienes a un presidente como Maduro, pero tienes a un tipo que se autoproclama presidente. ¿Cómo vas a reconocer a un individuo que sale de repente por el apoyo de los Estados Unidos, ya lo dijimos muchas veces? Y de los países vecinos. Bueno, respaldando a su vez a Donald Trump. Creo que fue al revés, ¿eh? Para El decir, grupo sin más, grupo yo soy el Lima fue presidente de la antes que República, Trump. como quieres. No es que importa. Pero importa menos Pero Grupo Lima, que Iván el hecho Duque de que se esté es la autoproclamando derecha más como absoluta. presidente. ¿Vas a apoyar eso? Pues no, evidentemente el gobierno de México no debe caer ni en una trampa ni en la otra. Pero cuando yo hablo de injerencia, Mauricio, me refiero no a que México intervenga en Venezuela, me refiero a que la posición de México sea más clara, es decir, no nomás decir, a ver, yo y Uruguay y yo estamos aquí neutrales y si nos necesitan, háblenos. Yo creo que México tendría que sentar las bases de un diálogo, es decir, las condiciones Pero es en que las eso cuales... está haciendo. No, está diciendo simplemente que están abocando por un diálogo que es inexistente e inoperante en este momento, porque las dos partes están tan polarizadas que es imposible pensarlo en este momento. Y tú lo dijiste muy bien, la irresponsabilidad también de la autoproclamarse presidente y en general de la oposición venezolana. Hace unos meses había tweets claros de la oposición venezolana, ¿no? de apoyo al nuevo gobierno de Brasil, estaban muy entusiasmados con lo que pasaba en Brasil y este nuevo gobierno de ultraderecha que llegaba. Hay una irresponsabilidad muy grande también en la oposición venezolana, pero ese diálogo al que México se plantea que está dispuesto, no hay condiciones para que exista. Y creo que el rol de un líder regional Pues ya como te México digo. sería poner las condiciones para que exista, es decir, estas son las circunstancias en las cuales podría existir un diálogo y México y Uruguay nos ponemos en condiciones de recibir este diálogo. Académico Lezama, ¿cómo México puede mediar? ¿Cómo puede mediar? Si toma postura en favor o en contra de las partes sobre las cuales puede ejercer mediación. No, pero a ver, Nostradamus En lo mexicano. práctico, No, en lo práctico, no sí. estoy planteando que tome posición. Justamente Como creo que la cosa posición, estoy de práctica, acuerdo, Emilio. estoy de acuerdo en que México no debe tomar posición. Entonces, Debe de plantear un pues diálogo entonces, concreto. eso descalifica todo lo que estás Oigan, diciendo. Pero yo quiero responderle a nuestro Nostradamus también, porque Nostradamus nos ha Nos tardamos descalificado mucho. a muchos y a mí con la fea insinuación de que soy ingenua. Soy inocente, o sea, sí me gusta la inocencia, me gusta pensar desde la pureza, desde la libertad. Es que hay una izquierda de desde la peluche, no mi querida ideología. Sabina. Para mí la ideología es un instrumento intelectual, pero lo humano está siempre por abajo y por encima. La A mí, ideología es en la cambio, esencia. me sorprende la ingenuidad de Julio Astillero respecto a la historia de la izquierda. La experiencia histórica de la izquierda es que aprendimos que la izquierda se mezcla mal con las dictaduras. Así como la derecha se mezcla mal con las dictaduras. Las dictaduras son nefastas. Y la izquierda sí se mezcla muy bien con la democracia. Los países que tienen izquierdas democráticas, la mayoría son historias de éxito. ¿Cómo cuál? Como Chile. ¿Cuál? Bueno, no, a ver, Finlandia, pero no. ¿cuál Chile? Dime cuál Nostradamus, déjame ¿La de contestarte Allende? porque... ¿Vas a decir que es exitosa la A ver, experiencia pero de si- Allende si o a por cuál Chile? Chiripa tuviera razón. ¿A y cuál López Chile te Obrador- refieres? No, déjame llegar a nuestro país. Perdón, ¿te equivocaste entonces Sí. en citar Chile? No me equivoqué. ¿Cuál De, es el la éxito? de Bachelet. Ah, Bueno, entonces sí, hablo de una izquierda más moderada que no destruye las instituciones democráticas. De eso precisamente estoy hablando.
Si tú llegaras a tener razón, Nostradamus, Ojalá. y de chiripa López ¿cómo Obrador se viera tentado a destruir la democracia mexicana, sí, entonces hay que vernos en el espejo de Venezuela y reaccionar y oponernos a él. Si López Obrador disuelve el Congreso, si censura la crítica en los medios, si castiga a los que disienten de sus ideas, precisamente hay que verse en el espejo de Venezuela y detenerlo, porque el resultado ya está cantado. Como en Cuba, como en Venezuela, esa izquierda dictatorial lleva al desastre económico y al sufrimiento material, no psicológico, material de las personas. ¿Dónde entra aquí? Les pregunto, el pragmatismo. Porque también en la historia de nuestro país cuenta un chingo la geografía, ¿verdad? Si tienes que deslindarte del Grupo de Lima, es mucho más simple y más sencillo deslindarte del Grupo de Lima, que ya es un cuerpo de países, a Donald Trump. Porque somos el vecino maldito. Oye, Mike Pompeo. No somos Uruguay. Uruguay que está re lejos más allá de Cuautitlán, sino nosotros estamos pared con pared. O sea, ¿crees que Estados Unidos va a presionar al gobierno mexicano a que tome una Me cierta refiero postura? que les pregunto hasta dónde cuenta ese factor, porque finalmente podríamos tener en una contra de Andrés Manuel como presidente hacia Estados Unidos el primero de los grandes roces, además del muro. ¿Hasta dónde se puede o hasta dónde calcularon no darle el corazón completo a Nicolás Maduro, pero no negarle la posibilidad de diálogo a Estados Unidos? La doctrina Estrada que creó el mazatleco Genaro Estrada, quien fue secretario de Relaciones Exteriores en 1930, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, apodado el Nopalito durante el maximato callista, ha sido una de las creaciones que le han permitido a México, a través de su diplomacia, poder asumir justamente este tipo de acciones, teniendo la vecindad determinante geopolítica con Estados Unidos, permitirle avanzar en estos procesos de, sin romper, poder prestarle solidaridad como lo dio a Cuba, poder intervenir en grupos de mediación, como ya he mencionado, con el Grupo Contadora, y hacer páginas que, insisto, históricamente creo que son indiscutibles, como brillantes y luminosas, entre otras, efectivamente lo de Etiopía, efectivamente lo de España ante el neofascismo franquista. Esos son los espacios en los cuales creo yo que con visión práctica hay que entender que López Obrador no se puede pelear con Estados Unidos, quien entre otras cosas suministra el crudo para la producción de gasolina que tanto problema tenemos en estos momentos. La doctrina Estrada y la no intervención permiten justamente crear estos espacios. O sea, de bendita mediación. doctrina para estos momentos donde no tienes necesariamente que romper No las chocas. lanzas Así es. con Trump y no quedarte manco para los demás. Así Es no que el chocas. pragmatismo, si puedo añadir algo, el Sí, pragmatismo está en la propia recuperación de la doctrina Estrada. Así es. Esa es mi opinión. Es decir, reclamar que no haya intervención y que haya autodeterminación de los pueblos es una postura de autodefensa, es de política interna, como toda la política exterior. Así es. Toda política exterior es resultado de la política interna, de tus intereses internos, ni modo, así es. Suena horrible, pero así la es. solidaridad universal, como es evidente, está subordinada a los intereses de los países todavía. Entonces, recuperar la doctrina Estrada es una magnífica salida, me parece, frente a la posición que tiene hoy el gobierno de los Estados Unidos y frente a la complejísima relación que tiene México con los Estados Unidos, que no solo está maldita por la frontera que tenemos, sino determinada por el enorme flujo de relaciones económicas, culturales, suma y sigue, a las que estamos condenados. México no puede ser comparado con Venezuela. Ese es un facilismo, es absurdo. México no puede porque simplemente es imposible que evolucionemos a una situación de esa naturaleza, independientemente de cuál pudiera ser la predicción que aquí se hiciera. Eso no lo veo viable bajo ninguna circunstancia. Es como una vacuna por default. Es una forma de decirle a Estados Unidos, aquí no te vas a meter así, vamos a llevar la fiesta en paz.
vamos a entendernos en todas las relaciones económicas que tenemos, vamos a seguir teniendo esta relación con el petróleo que hoy está marcando la agenda pública, vamos a tratar de organizar Pero nuestra ¿no ves el frontera. riesgo Es de más, que pudiera vamos a ayudarte. bolivarizarse las cosas? No, ni remotamente, vamos, ni remotamente. Ni remoto. Y además hay evidencia ya. El gobierno de López Obrador reacciona mandando mensajes de amistad al gobierno de los Estados Unidos. No se nos olvide, no ha planteado ningún elemento de conflicto, no disminuyó la compra de petróleos, lo ha dicho 500 veces a despecho de la información fake Y ha que dejado salió en ese pasar sentido. muchos y berrinches de creo, Donald Trump sin contestar. Le diciendo, está es un es asunto más que interno, eso. muy sabiamente. Sabina, le está ayudando con el tema de la migración. Claro. Se nos está claro. olvidando que toda esta creación de Ya la somos el franja lobby. fronteriza, Sí. la disminución de impuestos, el aumento de los salarios en la zona fronteriza es el resultado de un acuerdo con los Estados Unidos para ir frenando la Y migración el hacia proyecto allá. en el sureste Bueno, también. De el que- proyecto, Sí. etcétera. Somos patio de conjunto. descarga. Bueno, dicho Estados esto, Unidos descarga aquí. a No los hay migrantes. manera de comparar el caso de Venezuela con el de México, por Sí. favor. Pero sí es indispensable plantear un límite. Por Y primera ese vez- límite está en la A propósito, autodeterminación. informan que a partir de hoy, solicitantes de asilo en Estados Unidos serán devueltos Sí. a México Sí. a esperar hasta que sus casos sean resueltos. Pues Y- ahí lo y- tienes. De ese tamaño. Por primera vez en toda la mañana estoy de acuerdo tanto con Mauricio como con Julio. Que no sea la última, En dos que no temas, sea- en dos Anímate. temas diferentes. Primero que nada, el tema de la relación México-Estados Unidos la maneja muy bien Mauricio. Hoy Mike Pompeo menciona sí. que ya llegó a México porque también quiere discutir los temas que México está manejando en Venezuela y en Centroamérica. Y habla muy bien del nuevo presidente. O sea, la estrategia de Andrés Manuel ante Estados Unidos está funcionando mucho mejor que Enrique Peña Nieto de esta sumisión pública Sí. que hizo, ¿no? La de Andrés Manuel es mucho más Sí, porque estratégica. Marcelo no es Luis. Por supuesto que no. Sí. Y creo que en eso que dice Mauricio tiene mucha razón. La diplomacia mexicana ha tenido éxito en general en esta breve administración que llevamos. Y uno de los casos más importantes es uno que no hemos mencionado, el de las caravanas de migrantes. La última caravana fue recibida con botellas de agua y unas pulseras para poder credencializarse y poder pasar legalmente por México. Esa es una cuestión México es pionero en ese tipo de cuestiones y habla muy bien de la nueva política internacional del gobierno de Andrés Manuel. Y aquí es donde coincido con Julio, con lo de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es una manera muy pragmática y muy útil de que México pueda relacionarse con Estados Unidos sin romper con Estados Unidos y al mismo tiempo defender otras causas y poder tener un punto de interlocución. Lo hizo muchas veces con Cuba, cuando México se abstuvo de condenar a Cuba en muchas diferentes votaciones basado en la doctrina Estrada. Yo lo único que digo es que la doctrina Estrada es un planteamiento pragmático del gobierno mexicano históricamente, es decir, cuando la doctrina Estrada nos sirve para nuestros intereses, la utilizamos. claro. Sí, Y pues cuando no, evidentemente Pues no. olvidas. Pero Andrés Sí, Manuel también. muchas veces parece creer que la doctrina Estrada es un ente absoluto. Y se le olvida que México intervino directamente en España con armas. E intervino en Centroamérica también con armas, ¿no? Es decir, la doctrina Estrada es una manera muy útil de que México pueda negociar de manera elegante temas que de otra forma su posición geopolítica le impediría hacer. Y en Ya ese ves sentido, qué te costaba, Emilio. pero, Ya ves, mijo. ahora, dicho Dicho lo esto, cual. dicho esto, creo que en este caso está haciendo bien Andrés Manuel en general de tener una posición neutral, digamos, o una posición basada en la doctrina Estrada para poder negociar con ambos frentes, me refiero a Estados Unidos y Venezuela, pero no está siendo lo suficientemente asertivo en el plantear la posición de México regional. Lo que ha faltado es liderazgo mexicano en esta región desde hace mucho tiempo. El Grupo Lima que hablábamos o la Alianza del Pacífico fueron ideas de Perú en su debido momento, no de México. México ha estado ausente del liderazgo regional y me parece que nuevamente esta posición es un poco tímida. Creo que la doctrina Estrada nos serviría en este momento para plantear algo mucho más fuerte, como en el caso de cuando sucedió lo de Etiopía. Lo de Etiopía no fue una timidez, ni lo de Cuba fue una timidez. Al revés,
México se enfrentó al Concierto de Naciones con una posición que en ese momento iba en contra de la generalidad y lo hizo de manera muy fuerte y determinante basándose en la doctrina Estrada. Creo que es el momento para que México asuma liderazgos basado en la doctrina Estrada. Gracias, Emilio. Y podemos volver también, y ya volveremos en otras ocasiones al pragmatismo, porque ahora la relación de Estados Unidos y México se está dando de tal manera que todos los proyectos de ambos con más dinero de Estados Unidos ya está llegando hasta todo Centroamérica. O sea, los planes ya incluyen a Centroamérica. Luego entonces pragmáticamente a ver cómo podría México desmarcarse de esta postura norteamericana para poder tener la personalidad que alguna vez tuvo de liderar América Latina cuando ya los planes son mancomunados con Estados Unidos y tiene que ver no nada más con el desarrollo regional ni con los migrantes, también con el terrorismo, que era uno de los grandes sueños de Estados Unidos, poder bajar la frontera hasta donde más se pudiera en Centroamérica para que ahí empezara la seguridad de los Estados Unidos. Y lo platicaremos en otro momento porque el tiempo ya se nos acabó. Emilio Lezama, muchas gracias. Julio Hernández López, gracias. Al contrario, muchas Sabina gracias. Berman, gracias. Encantada. Mauricio Merino. Gracias, querido. Muchas gracias. El lunes, sin remedio, estaremos con ustedes a las 7 de la mañana en el 105.3 de FM. Aire libre en el Mañanero. Chamacos, si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!